Mi esposa vino a abrazarme en la fiesta de la empresa, pero la rechacé. El silencio se apoderó del salón, la música de fondo parecía lejana, casi inexistente. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros, congelados en el momento exacto en que mis palabras resonaron en el aire. Sé todo sobre ti y tu amante. Por un segundo, vi el terror absoluto en sus ojos, el miedo carcomiendo su expresión como un veneno letal. Ella parpadeó, abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Me di cuenta en ese mismo momento de que a ella no le sorprendía que hubieran descubierto su traición. Estaba aterrorizada porque ahora todos lo sabían. La vergüenza era un cuchillo afilado clavado en su pecho. Pero lo que más me golpeó, lo que más me revolvió el estómago, fue la forma en que miraba desesperadamente a su alrededor, como si buscara una salida, una excusa, cualquier cosa que pudiera deshacer este desastre. Sentí el sabor amargo de la traición quemando mi garganta. Comenzaron los susurros, pequeños susurros que se convirtieron en oleadas de murmullos. Los ojos de sus compañeros de trabajo se abrieron como platos, algunos tratando de ocultarlo, otros visiblemente entretenidos por el inesperado escándalo. ¿Fue eso entonces? ¿Todos lo sabían? ¿Cuántos de esos rostros que ahora me miraban habían intercambiado miradas de complicidad con mi esposa y su amante? Me pregunté cuántas de estas personas habían encubierto sus mentiras, cuántas me habían sonreído mientras guardaban un secreto que se suponía que no debía saber. Mi pecho subía y bajaba, la adrenalina corría por mis venas. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que estaba a punto de explotar. Y ella me miró como si estuviera tratando de encontrar algo dentro de mí, tal vez un rastro de compasión, tal vez la esperanza de que esto pudiera resolverse en silencio. Pero no. No iba a permitir que ella convirtiera mi dolor en otro de sus secretos. Quería que ella sintiera. Quería que ella ardiera en el mismo fuego que se encendía dentro de mí. Por favor. Su voz sonó débil, temblorosa, como si de repente fuera consciente de lo que estaba en juego. Di un paso atrás. Mi mente estaba inundada de recuerdos, los momentos que compartimos, las promesas hechas, los planes para el futuro. Su risa en las cenas románticas, la forma en que sus dedos pasaban por mi cabello cuando estaba cansada. Todo parecía mentira ahora. Un teatro cuidadosamente montado para que yo nunca sospechara. ¿Cuántas veces me ha mirado a los ojos y mentido entre dientes? ¿Cuántas noches me besó y luego salió a buscarlo? La ira me consumió como un fuego incontrolable. Su amante no estaba muy lejos. Lo vi, parado al otro lado de la habitación, tratando de esconderse entre los demás invitados, con la expresión pálida y los ojos muy abiertos. Un cobarde. Ni siquiera tuvo la decencia de afrontar la situación. Me reí, una risa fría, desprovista de alegría. ¿Qué fue? ¿No tienes nada que decir? Mi voz atravesó el silencio como una espada afilada. Todos contuvieron la respiración. Mi mirada volvió a mi esposa. ¿O también habló por ti, cómo lo hizo todo a tus espaldas? La vergüenza se convirtió en desesperación. Ella sacudió la cabeza frenéticamente. No es lo que piensas, por favor no lo hagas aquí. ¿No lo hagas aquí? ¿Quería entonces preservar su imagen, mantener las apariencias? ¡Qué irónico! La mujer que me expuso al ridículo, que me hizo quedar en ridículo delante de tanta gente, ahora quería que le preservara su dignidad. Me negué. Ella debe haber sentido el mismo sabor de humillación que yo sentí en ese momento. El nudo en mi garganta se hizo más apretado a cada segundo. ¿Cuánto tiempo? Dime, ¿cuánto tiempo pensaste que era tan tonto como para no darme cuenta? Mi voz era espesa, cada palabra escupida como si fuera un veneno que ya no podía contener dentro de mí. Ella abrió y cerró la boca, sin respuesta. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no lo sentí. Eso fue miedo. Miedo a las consecuencias. Miedo a la verdad que le tiré en cara. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ruido. El amante dio un paso atrás, como si quisiera escapar. Y entonces sucedió. La multitud, que antes solo había observado, comenzó a alejarse, dando paso a algo que nadie esperaba. Su expresión cambió de suplicante a horror absoluto. Tus ojos lo buscaron, pero ya se movía.
Sin dudarlo, sin mirar atrás, simplemente le dio la espalda y se fue. Sin importarle ella. Sin importarle el escándalo. La dejó allí, sola, para afrontar todo. Y vi el momento exacto en que cayó su centavo. En el momento en que se dio cuenta de que estaba completamente sola. ¿Qué le quedaba ahora? ¿Y? No. Eso ya había terminado. ¿El amante? Ya había desaparecido. ¿Tu reputación? Manchado para siempre. El sabor amargo de la traición ya no era solo mío. Ahora también era suyo. Y mientras ella estaba allí, en medio de todas esas miradas críticas, supe que esto era solo el comienzo. Porque su verdadero castigo aún estaba por llegar. Solo necesitaba esperar. Y ahora tendría que afrontarlo todo sin que nadie la detuviera. Pero la pregunta que aún flotaba en el aire, la que nadie se atrevía a decir en voz alta, era, ¿cómo lo supe? ¿Cómo descubrí cada detalle de su traición antes de que ella se diera cuenta de que la estaban observando? ¿Cómo planeé cada segundo de la humillación que ahora enfrentaba? Y, lo más importante, ¿qué pasaría después? Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ni romantizamos la traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen una verdad implacable: la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja cicatrices irreversibles. Nuestro objetivo es mostrar las consecuencias reales de las decisiones equivocadas y cómo la deslealtad siempre pasa factura. Prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia impactante, intensa y llena de giros y vueltas. Ahora, respira hondo, y comencemos. La noche brillaba bajo el reflejo de las luces doradas de la ciudad, donde los altos edificios reflejaban el brillo de las farolas y los faros de los coches que se deslizaban por las calles. El salón de baile de la compañía fue un espectáculo de sofisticación, decorado con imponentes candelabros, mesas elegantemente dispuestas y un escenario donde un cuarteto de jazz llenó el espacio con suaves notas. El olor a vino caro y perfumes refinados flotaba en el aire, mezclándose con el tintineo de copas en brindis y animadas conversaciones. Entre los invitados, Thomas destacó no solo por su imponente presencia, sino por la forma en que llevaba una calculada tranquilidad en sus ojos. Nunca fue alguien que se entusiasmara con los eventos sociales, pero esa noche tuvo un peso diferente. Era una noche para celebrar los logros, para reconocer el esfuerzo de todo un año de dedicación, y él, como uno de los directivos de la empresa, necesitaba estar ahí, al lado de su esposa, Emma, quien, a diferencia de él, parecía encajar con naturalidad en cualquier evento social. Emma era una mujer encantadora, de esas que tenían una presencia fuerte sin tener que forzar nada. Con cabello castaño ondulado cayendo suavemente sobre sus hombros y ojos de un azul profundo, cautivó sin esfuerzo. Su risa ligera y su manera articulada la hacían una compañía deseable, alguien que siempre tenía algo interesante que decir y sabía cómo mantener una atmósfera agradable. A diferencia de Thomas, que era más introspectivo y reservado, Emma sabía cómo navegar entre las personas, moviéndose por la habitación con facilidad, saludando uno por uno con cálidas sonrisas. Su matrimonio fue visto por muchos como un equilibrio perfecto: él, la roca firme y racional, y ella, la llama vibrante que iluminaba cualquier habitación. A lo largo de los años, habían construido una relación sólida, basada en el respeto, la admiración y la complicidad de una pareja que parecía entenderse sin necesidad de muchas palabras. Sin embargo, incluso las relaciones más estables son susceptibles a los cambios sutiles que impone la vida. El tiempo había traído consigo nuevos desafíos, responsabilidades y una rutina cada vez más abrumadora. Thomas, siempre muy comprometido con su trabajo, empezó a dedicarse cada vez más a su puesto en la empresa, acumulando horas extras, viajes por trabajo y cansancio constante que, poco a poco, empezó a crear un distanciamiento entre él y Emma. Las conversaciones que antes eran largas y llenas de entusiasmo comenzaron a resumirse en intercambios de información práctica. Las noches, antes llenas de intimidad, fueron sustituidas por el cansancio y el sueño temprano. Emma, por su parte, intentaba mantener la armonía, llenando el silencio con su propia energía, pero había momentos en los que se sentía sola, como si estuviera hablando con alguien que ya no la escuchaba de la misma manera. Nunca dejó de amar a Thomas, de eso estaba segura, pero la sensación de que algo se estaba perdiendo entre los dos crecía cada día.
El tiempo parecía devorarlos poco a poco y, por mucho que intentaba ignorar esa inquietud, había algo dentro de ella que le susurraba que las cosas ya no eran como antes. Esa noche, mientras caminaba por la habitación saludando a sus compañeros de trabajo, Emma miraba de vez en cuando a Thomas, observándolo desde lejos. Sostenía un vaso de whisky en la mano, apoyado en la barra del bar, observando la fiesta como un espectador de un teatro que no le pertenecía. Su mirada se perdió en la nada, como si solo estuviera físicamente presente, pero muy lejos. Sabía que a él no le gustaban las fiestas, sabía que prefería estar en casa, y tal vez eso era lo que la molestaba, el hecho de que, últimamente, también sentía esa necesidad de huir, de estar en otro lugar o tal vez de ser otra persona, aunque fuera solo por un momento. Thomas, a su vez, observó a Emma interactuar con los demás y notó que parecía tan viva, tan involucrada en las conversaciones, tan diferente de él. Él la amaba, siempre lo había hecho, pero recientemente sentía que algo estaba cambiando. No sabía exactamente qué, pero había una distancia silenciosa entre ambos, un abismo que poco a poco se iba formando y que no sabía cómo detener. Tal vez fue el desgaste del tiempo, tal vez fue el peso de las responsabilidades, o tal vez fue simplemente él, incapaz de mostrar lo que sentía de la manera que Emma necesitaba. Quería volver a ser como eran las cosas antes, pero no sabía por dónde empezar. No sabía cómo decirle que la extrañaba, que extrañaba la ligereza con la que reíamos juntos, las conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche, la forma en que su tacto era un refugio en medio del caos. La fiesta continuó con brindis y discursos. El director de la empresa subió al escenario para anunciar los resultados del año, elogiando el trabajo de todos y destacando los nuevos objetivos. Emma sonrió, emocionada por el reconocimiento, mientras Thomas solo asintió, sin mucha emoción. En el fondo se preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena, si realmente valían la pena las noches fuera de casa, los fines de semana sacrificados y el cansancio constante. Quería creerlo, pero una parte de él no estaba segura. Emma continuó interactuando con sus colegas, riendo, hablando, mientras Thomas miraba el reloj. Quería irse, quería escapar de esa fiesta, pero sabía que irse temprano solo aumentaría la distancia entre él y Emma. Así que permaneció allí, entre sorbos de whisky, escuchando las risas a su alrededor sin oírlas realmente. Sintió que algo estaba a punto de cambiar, como si una tormenta se estuviera gestando silenciosamente en el horizonte. Simplemente no sabía qué era ni cuándo vendría. La atmósfera seguía vibrante, pero para Thomas el tiempo parecía ralentizarse. Observó a Emma desde el otro lado de la habitación, el brillo en sus ojos, la forma en que sonreía y la forma en que parecía completamente tranquila. Algo dentro de él se agitó. Sintió una opresión en el pecho, una mezcla de anhelo e inquietud. Quería llamarla, quería que ella lo mirara de la misma manera que miraba a los demás, quería que ella supiera que él estaba allí, que todavía la veía. Pero las palabras no vinieron. Entonces, Emma se giró y caminó hacia ella. Su sonrisa todavía brillaba, pero había algo más en sus ojos, algo que él no podía descifrar. Ella se acercó, lo rodeó con sus brazos y, en ese momento, Thomas sintió que su corazón latía más rápido. Pero algo andaba mal. Algo dentro de él, una verdad silenciosa que se negaba a permanecer en silencio, le hizo retroceder. Sintió el calor del abrazo, pero no pudo responder. Su cuerpo se puso rígido y, antes de darse cuenta, sus manos la apartaron. El salón pareció congelarse. La música continuaba, pero de alguna manera, para él, todo estaba en silencio. Emma lo miró sorprendida, confundida. Y luego habló. Su voz salió más firme de lo que esperaba, cargando un peso que ni siquiera él sabía que llevaba. Y en ese momento todo cambió. El silencio que siguió al gesto de Thomas alejando a Emma fue más pesado que cualquier grito podría ser. Por un momento, la sala pareció contener la respiración, las conversaciones se detuvieron durante unos segundos antes de reanudarse, como si los invitados intentaran fingir que no habían visto nada. Pero Thomas sabía que así era. Sintió las miradas, los susurros ahogados, la atmósfera de curiosidad mezclada con incomodidad. Emma parpadeó, confundida, la sonrisa que alguna vez fue brillante ahora era solo un rastro incierto en su rostro. Sus ojos intentaron descifrarlo, entender lo que significaba, como si buscaran una explicación que él no estaba dispuesto a dar. Podía decir tantas cosas,
Podía soltar las duras palabras que se le atascaban en la garganta, pero no aquí, no delante de todos. Vio la forma en que Emma ajustó su postura, tratando de recuperar la compostura. Dio medio paso atrás, se ajustó el dobladillo de su vestido y miró rápidamente a su alrededor, como si intentara calcular el daño de ese momento. Sus ojos volvieron a él y Thomas sintió algo diferente en la forma en que ella lo miraba ahora. No era solo sorpresa o decepción, había un miedo oculto allí, una sutil inquietud que le revolvía el estómago. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, alguien se acercó, interrumpiendo el momento. Uno de los compañeros de Emma le tocó el hombro y le hizo algún comentario sobre la fiesta, intentando aligerar el ambiente entre ellos. Ella sonrió, una sonrisa automática, casi ensayada, y se giró para responder, pero Thomas no se quedó allí para escuchar. Sin decir una palabra, se dio vuelta y se alejó, sintiendo sus músculos tensos y su respiración acelerada. Salió de la habitación y caminó por los pasillos del edificio, sintiendo el peso de la noche aplastando sus hombros. Cada paso resonaba en su mente como un incómodo recordatorio de lo que estaba sucediendo, de lo que había estado ignorando durante demasiado tiempo. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero necesitaba un momento para respirar, para alejarse del torbellino de emociones que amenazaba con engullirlo. Afuera, el aire de la noche era fresco, pero no lo suficiente como para aliviar el ardor en mi pecho. Thomas se apoyó contra la pared y cerró los ojos por un momento. No quería admitirlo, pero ya lo sabía. De algún modo, en algún nivel, ya lo sabía. Los cambios sutiles, los pequeños detalles, los gestos que antes eran naturales y ahora parecían cuidadosamente calculados. El perfume que a veces era diferente, las conexiones terminaban apresuradamente, las miradas desviadas en momentos inoportunos. Era como si todas las piezas de un rompecabezas estuvieran allí, desplegadas ante él, y finalmente tuviera el coraje de juntarlas. La fiesta continuó, distante, pero los ruidos parecían amortiguados, como si el mundo a su alrededor se estuviera reduciendo. Sintió que su corazón latía con fuerza dentro de su pecho, la mezcla de incredulidad e ira crecía como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué haría? ¿Cómo debo actuar? El deseo de confrontarla, de exigir respuestas, de exponer la verdad allí mismo, frente a todos, era abrumador. Pero Thomas nunca fue impulsivo. Sabía que necesitaba algo más. Algo definitivo. Respiró hondo, se pasó la mano por la cara y decidió que necesitaba regresar. Necesitaba verla de nuevo, observarla sin que ella se diera cuenta. Necesitaba estar seguro. Entró de nuevo al edificio y se dirigió por el pasillo lateral, encontrando una entrada discreta al salón de baile. Desde allí podía ver sin que nadie se diera cuenta. Emma estaba al otro lado de la habitación, hablando con algunas personas. Ella sonrió, hizo un gesto, parecía completamente cómoda. Pero había algo en su expresión, en su comportamiento, que Thomas ahora veía con otros ojos. Siguió cada movimiento de ella, observando la forma en que sus ojos recorrían la habitación, como si buscara a alguien. Y entonces sucedió. Emma se volvió hacia la barra y su mirada se encontró con un hombre al otro lado de la habitación. Fue rápido, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención. Pero Tomás lo era. Vio cuando sus ojos se iluminaron por un segundo, cuando su sonrisa se convirtió en algo diferente, algo más íntimo, casi cómplice. El hombre respondió a la mirada, discreta, pero llena de significado. El corazón de Thomas se congeló en su pecho. Siguió su mirada y encontró la figura del hombre que ahora parecía mimetizarse con los demás invitados, manteniendo una postura controlada, como si no quisiera llamar la atención. Pero ya era demasiado tarde. Tomás ya lo sabía. Ese breve momento, ese intercambio de miradas, reveló más que cualquier confesión. Los instintos se hicieron cargo. Tomás se movió, caminando por la habitación sin darse cuenta realmente de lo que estaba haciendo. Cada paso era pesado, impulsado por la certeza que se instalaba en su interior como un veneno letal. No sabía qué diría, no sabía cómo terminaría esa noche, pero sabía que no podía ignorarlo más. Se detuvo lo suficientemente cerca para escuchar. Emma estaba hablando con otra persona, pero su mirada aún se movía sutilmente, comprobando la presencia del hombre al otro lado de la habitación. Thomas permaneció allí, inmóvil, absorbiendo cada detalle.
La forma en que se echó el pelo a un lado, la forma en que sus dedos tocaron su collar en un gesto involuntario de nerviosismo. La conversación cambió, la gente alrededor comenzó a dispersarse y luego ella se movió. Emma tomó su vaso, sonrió a la persona con la que estaba hablando y, con un movimiento casual, comenzó a caminar. No directamente a él, sino al lado opuesto de la habitación, donde estaba el hombre. Thomas siguió cada paso, cada gesto, sintiendo la sangre hervir en sus venas. Se encontraron cerca de una de las columnas de la sala, lejos de los ojos principales. El hombre se inclinó levemente para decirle algo al oído, y Emma sonrió, bajando la mirada por un momento antes de responder. El ligero toque de su mano en su brazo duró un segundo, pero fue suficiente para confirmarlo todo. Tomás no esperó más. Avanzó, acortando la distancia entre ellos en unos pocos pasos. Emma aún no lo había visto, pero el hombre notó su acercamiento y enderezó su postura. Cuando finalmente se giró y encontró la mirada de Thomas, el mundo pareció congelarse. No era necesario decir la traición con palabras. Ella estaba allí, expuesta, cruda, revelada en pequeños gestos, en miradas que contaban una historia sin necesitar explicación. Y en ese instante, Thomas lo supo. Ya nada volvería a ser igual que antes. El silencio entre Thomas y Emma era una barrera invisible, llena de palabras que aún no habían sido pronunciadas. Su expresión oscilaba entre la desesperación y la incredulidad, como si todavía estuviera tratando de comprender hasta dónde sabía él, hasta dónde había llegado todo esto. Pero Thomas no quería más explicaciones, no necesitaba justificaciones vacías ni intentos desesperados de manipulación. Lo que quería era la verdad desnuda, la realidad sin máscaras, sin el barniz de excusas calculadas. Respiró hondo, sintiendo el peso del momento presionando su pecho como un bloque de cemento. Sus ojos nunca dejaron los de ella, observando cada más mínima reacción, cada movimiento nervioso, cada respiración temblorosa que delataba el caos interno que ella intentaba ocultar. Emma abrió la boca para decir algo, pero dudó. Thomas vio que su mirada se escapaba por un breve momento más allá de él, hacia el hombre que, hasta hacía segundos, había estado a su lado. Notó la sutil tensión en sus músculos, el miedo escrito en la expresión que intentaba ocultar. El otro hombre no dijo nada, pero su cuerpo ya estaba dando un paso atrás, como si estuviera listo para desaparecer ante la menor señal de enfrentamiento. Cobarde. Thomas sintió el sabor amargo de la ira subir a su garganta. Sin quitarle los ojos de encima, rompió el silencio. Su voz era firme, pausada, pero llena de una certeza abrumadora. No necesitaba gritar. El dolor que había estado reteniendo todo ese tiempo ahora salió como hielo, agudo, letal. Él quería que ella sintiera. Quería que cada palabra fuera como un espejo que reflejara exactamente quién era ella. Emma intentó tocarle el brazo, pero él se apartó antes de que sus dedos pudieran alcanzarlo. El gesto fue un duro golpe para ella y Thomas se dio cuenta. Lo notó en la forma en que su rostro perdió color, en la forma en que sus labios se abrieron en un suspiro silencioso. Tal vez ella finalmente estaba entendiendo. Pero no fue suficiente. Aún no. El hombre a su lado dejó escapar un profundo suspiro, claramente incómodo con la situación. Intentó mantener una postura neutral, pero Thomas pudo ver en sus ojos que el peso de la vergüenza ya comenzaba a apoderarse de él. Quizás simplemente estaba esperando el momento adecuado para escapar. Thomas volvió a hablar, pero esta vez, sus palabras estaban llenas de un veneno diferente. No se limitó a arrojar la traición sobre la mesa, sino que expuso con crueldad y precisión todo lo que sabía. La forma en que Emma salió tarde del trabajo con excusas endebles. Las llamadas terminaban abruptamente cada vez que entraba a la habitación. El sutil olor de un perfume diferente en su ropa, los pequeños detalles que, durante tanto tiempo, había ignorado. Cada pieza encajaba en su lugar en el rompecabezas que se había negado a ver hasta ese momento. Emma negó con la cabeza, las lágrimas amenazaban con derramarse, pero Thomas no se conmovió. No quería lágrimas. Quería la verdad. Y entonces, cuando su respiración se hizo más agitada y el pánico en sus ojos alcanzó su punto máximo, lo supo. Había algo más. Algo que todavía estaba tratando de ocultar. Fue en ese momento cuando llegó el golpe final. El giro que Thomas nunca había imaginado,
pero que ahora tenía perfecto sentido. Miró a su alrededor y notó que algunas personas ya estaban prestando atención a la escena. Quizás ya lo sabían. Quizás ya se habían dado cuenta antes que él. Y luego, hizo la pregunta. El que convertía el aire de la habitación en algo asfixiante. El que hizo que Emma se congelara en el lugar y que su amante palideciera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Thomas mantuvo su mirada fija en ella, sin pestañear, mientras las palabras salían como una hoja afilada. Le preguntó sobre los secretos que ella no le había contado. Sobre qué más, además de la traición, se escondía bajo esa fachada cuidadosamente construida. Él quería que ella lo dijera. Quería que la verdad saliera de su boca, que no quedara ningún lugar al que huir. Y luego ella cedió. No con palabras al principio, sino con la mirada que apareció ante él. Con los hombros caídos y el aliento atrapado en la garganta. Emma no necesitó decir nada para que él entendiera. Pero él quería escuchar. Necesitaba oír. Y cuando las palabras finalmente salieron de sus labios, fue como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. La traición ya había sido suficiente para destruirlo. Pero esto era algo más. Su amante no la había abandonado allí esa noche. Él la había abandonado antes. Él nunca la tomó en serio. Nunca tuvo intención de quedarse. Él la usó, le hizo creer que era especial, que había un futuro, y luego se alejó sin mirar atrás. Y ahora, delante de todos, Emma se dio cuenta de que no había nadie a su lado. Que, en realidad, estaba completamente sola. La traición que Thomas había descubierto ya era una cicatriz abierta, pero verla allí, humillada, sin más cartas que jugar, fue el golpe final. Ella no solo destruyó su matrimonio, no simplemente desperdició todo lo que habían construido juntos. El mismo hombre por el que arriesgó todo la descartó por considerarla inútil. Thomas sintió que algo diferente crecía dentro de él en ese momento. No fue venganza. No fue odio. Fue algo más frío, más decidido. No necesitaba gritar. No había necesidad de contraatacar. El castigo de Emma ya había sido promulgado y no había nada que él tuviera que hacer para empeorarlo. Sin decir nada más, sin mirar atrás, dio media vuelta y salió del pasillo. Emma se quedó allí, con los ojos aún muy abiertos, mirándolo irse. La vergüenza le quemó la piel y la realidad aplastó cualquier ilusión que aún pudiera tener. Y en ese instante, Thomas se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer era seguir adelante. Porque a partir de ese momento tendría que afrontar todo sola. Thomas salió de la habitación sin mirar atrás. El aire de la noche parecía más denso, lleno de algo que no podía nombrar. La brisa fría le golpeó la cara, pero no le produjo ningún alivio. La ira, la decepción, el peso aplastante de lo que acababa de suceder todavía palpitaban en su interior, pero había algo más. Algo que le hizo seguir caminando sin rumbo, como si necesitara alejarse de esa escena, de ese momento, de esa mujer que ya no significaba nada. El sonido de tacones apresurados detrás de él rompió el silencio de la noche. Emma. No necesitaba darse la vuelta para saber que era ella. La respiración agitada, la forma temblorosa y vacilante en la que tu voz se rompía en el aire cuando lo llamabas. Thomas siguió caminando, pero ella persistió y corrió para alcanzarlo. Ella le tocó el brazo y él se detuvo, no porque quisiera escuchar lo que ella tenía que decir, sino porque sentía que necesitaba terminar ahí. Él la miró y, por primera vez esa noche, no vio a la mujer que una vez amó. Solo vio una sombra, un retrato borroso de la que una vez había sido su esposa. Emma estaba desaliñada, su cabello una vez perfectamente liso ahora caía en ondas caóticas sobre sus hombros. El lápiz labial había desaparecido y tenía los ojos rojos, hinchados, como si todo el dolor del mundo hubiera caído sobre ella a la vez. Su voz era ahogada, desesperada, llena de algo que a él ya no le importaba descifrar. Estaba tratando de juntar palabras, encontrar oraciones que tuvieran sentido, pero Thomas ya sabía que nada de lo que ella dijera podría cambiar lo sucedido. Él se cruzó de brazos y la miró con una expresión que rayaba en el desinterés. Dio un paso adelante con los ojos suplicantes. Thomas, por favor, escúchame. Dejó escapar una risa seca y sin humor, sacudiendo la cabeza. ¿Ahora quieres que te escuche?
Su voz era baja, pausada, pero llevada por el peso de todo lo que guardaba en su interior. Después de todo, después de cada mentira, de cada traición, ¿ahora quieres hablar? Dime, Emma, ¿qué tienes exactamente que decir que no sea una excusa vacía? Respiró hondo y tragó saliva, tratando de encontrar fuerzas para continuar. Cometí un error horrible, pero yo. Thomas levantó una ceja, interrumpiéndola. ¿Error? Repitió la palabra como si tuviera un sabor amargo. ¿Crees que fue un error? No, Emma, un error es olvidar una fecha importante, decir algo que no se debe en un momento de enfado. Lo que hiciste no fue un error. Fue una elección. Una elección que has hecho una y otra vez. Ella hizo una mueca, como si cada palabra fuera un golpe físico. Estaba confundida, me sentía sola, tú siempre estuviste tan distante. Thomas volvió a reír, esta vez más tranquilo, sacudiendo la cabeza lentamente. Ah, ¿entonces ahora es mi culpa? Él dio un paso adelante y ella instintivamente retrocedió. Trabajé para darnos una vida cómoda. Siempre estuve ahí cuando me necesitabas, incluso cuando estabas exhausto, incluso cuando sentía que algo andaba mal y tú insistías en que todo estaba bien, pero ¿sabes qué es lo que más duele? Él ladeó ligeramente la cabeza y la miró con algo cercano al desprecio. Saber que tenías oportunidades. Que en cualquier momento podrías haber dicho la verdad. Podrías haberme mirado a los ojos y admitirlo. Pero en lugar de eso, elegiste mentir. Eligió continuar. Emma cerró los ojos por un momento y, cuando los abrió, las lágrimas corrían por su rostro. Pero Thomas ya no sentía nada. Te amaba, Tomás. Susurró, su voz frágil, llena de desesperación final. Dejó escapar un largo suspiro, como si estuviera exhausto. No, Emma. Te encantaba la idea de tener a alguien que nunca te abandonaría, que siempre volvería a casa sin importar nada, pero ¿el amor? Sacudió la cabeza. El amor no destruye. El amor no traiciona. Abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. El silencio entre ellos era un abismo insalvable. Thomas se pasó una mano por la cara, como si finalmente estuviera liberando un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. ¿Sabes qué es peor? Preguntó, y Emma se limitó a mirarlo, sin respuesta. Lo perdiste todo. No solo nuestro matrimonio. Perdiste el respeto de todos los que estuvieron en esa fiesta. Perdiste la dignidad que te quedaba. Emma bajó la cabeza, derrotada. Y entonces llegó el golpe final. Thomas la miró por última vez y luego se giró y se alejó tranquilamente. Emma se quedó allí, sola, en el frío de la noche, abrazándose a sí misma como si pudiera recoger los pedazos de algo que nunca más podría arreglarse. El pasado quedó atrás. Y Thomas sabía que de ahora en adelante nunca miraría atrás. Thomas caminaba sin un destino específico, sus pasos resonaban sobre el asfalto húmedo del amanecer. El sonido ahogado de la fiesta todavía resonaba en la distancia, pero ya no tenía ningún significado para él. El viento frío mordió su piel, pero no era nada comparado con el hielo que sentía por dentro. Cada palabra dicha, cada mirada intercambiada, cada silencio lleno de dolor aún resonaba en su mente como un disco rayado. Sintió la ira, la humillación, la pérdida, pero sobre todo, sintió un vacío. Un agujero negro que absorbió cualquier rastro de sentimiento que aún pudiera tener por Emma. No miró hacia atrás. No pude. No quería. El mundo que lo rodeaba parecía indiferente a lo que acababa de suceder. Los coches pasaban por las calles, algunas personas todavía caminaban por las aceras luminosas, risas esporádicas resonaban en los bares cercanos. Para todos los demás, fue solo una noche más. Para él, fue el fin de todo lo que conocía. Se detuvo en una esquina al azar, se apoyó en un poste y cerró los ojos por un momento. Su mente gritaba, su respiración era entrecortada y, por primera vez en años, se sentía verdaderamente solo. El teléfono vibró en su bolsillo, devolviéndolo a la realidad. Ya sabía quién era incluso antes de mirar la pantalla. Emma. Su nombre brillaba allí, como si todavía tuviera algún derecho a llegar hasta él, como si todavía pudiera rescatar algo que ya estaba muerto.
Observó la pantalla brillar durante unos segundos más antes de presionar un solo botón. Bloquear. El sentimiento fue extrañamente liberador. Se guardó el teléfono en el bolsillo y siguió caminando. Pasaron las horas sin que él se diera cuenta. Cuando finalmente se detuvo, se dio cuenta de que estaba frente a la puerta de un viejo amigo, alguien a quien no había visto en años, pero que, por alguna inexplicable razón, era la única persona en la que pensaba en ese momento. Llamó a la puerta sin esperar mucho. Segundos después, la puerta se abrió, revelando un rostro sorprendido pero acogedor. Sin decir una sola palabra, el amigo simplemente se alejó, dándole a Thomas espacio para entrar. El olor a café y cigarrillos flotaba en el aire, mezclado con el sonido grave de una vieja radio reproduciendo alguna melodía. Thomas se sentó sin ceremonias en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y se pasó las manos por la cara. Todavía no sabía cómo sacarlo todo, cómo transformar el caos que había en su interior en palabras coherentes. Pero en ese momento se dio cuenta de algo. Por primera vez desde que descubrió la traición, no estaba enojado. La ira había sido su armadura, su respuesta inmediata, su fuerza para mantenerse en pie. Pero ahora, ¿qué quedaba? Sintió un cansancio que no era solo físico, sino existencial. Un peso que venía desde mucho antes de la traición, mucho antes de que la noche todo se desmoronara. El amigo, sin decir nada, le sirvió una taza de café y se sentó a su lado. No necesitaban palabras. Thomas tomó un sorbo y sintió el calor del líquido amargo bajar por su garganta. Quería hablar, pero al mismo tiempo no quería expresarlo. Como si, al decirlo en voz alta, hiciera que la traición fuera más real, más permanente. Después de un largo silencio, finalmente encontró fuerzas para decir algo. Creo que nunca conocí a la mujer con la que me casé. El amigo encendió un cigarrillo y exhaló lentamente antes de responder. O tal vez lo hiciste, pero elegiste ver solo lo que querías. Las palabras lo golpearon de una manera inesperada. Nunca había pensado en eso. ¿De algún modo lo había sabido siempre? ¿Siempre hubo señales que ignoró? Siempre confió en Emma, nunca cuestionó sus gestos, nunca dudó de sus palabras. Pero tal vez, en el fondo, una parte de él siempre supo que algo andaba mal. Simplemente no quería verlo. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. ¿Y ahora? ¿Qué debo hacer? El amigo dejó escapar una risa baja y sin humor. ¿Ahora? Sigue adelante. O quedarse aquí y ahogarse en él. Pero te conozco, Tomás. Nunca fuiste del tipo que se queda sentado mucho tiempo. Quería creerlo. Pero, ¿cómo puedes seguir adelante cuando todo lo que construiste se derrumba de repente? ¿Cómo podía seguir adelante cuando toda su vida había sido una mentira? Su amigo lo miró por un momento antes de decir algo que nunca olvidaría. Su traición no te define. Pero como eliges afrontarlo, sí. Tomás guardó silencio. La traición era una herida abierta, pero la elección de permitir que lo consumiera o no estaba en sus manos. Terminó su café y se sentó allí, reflexionando. Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, su vida no había terminado allí. Tal vez esto era solo un nuevo comienzo que nunca supo que necesitaba. Thomas permaneció sentado en ese sofá por más tiempo del que podía contar. El café ya se había enfriado en sus manos, el peso de la noche aún atormentaba sus hombros. El amigo permaneció allí, sin prisas, respetando el silencio, sin forzar ninguna palabra. A veces el verdadero consuelo estaba simplemente en la presencia de alguien que no necesitaba explicaciones. Pero Thomas sabía que no podía quedarse allí para siempre. En algún momento, tendría que regresar a casa, o al menos a lo que alguna vez llamó hogar. Y luego, sin previo aviso, se levantó, cogió su chaqueta y miró a su amigo. No necesitaba decir nada. El otro hombre simplemente asintió, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando. Thomas salió a la fría noche, respirando el aire gélido como si intentara limpiar sus pulmones de toda la ira y el dolor que aún cargaba. Caminó lentamente, sintiendo el eco de sus pasos sobre el asfalto mojado, y por primera vez en mucho tiempo, notó el silencio a su alrededor. El ruido de la fiesta había desaparecido, los coches eran solo sombras distantes y el mundo parecía extrañamente tranquilo.
No tenía un destino claro cuando tomó un taxi y simplemente dijo el nombre de la calle donde vivía. Mientras miraba por la ventana, su mente divagaba. ¿Emma todavía estaría allí? ¿Habrías tenido el coraje de regresar a casa después de lo sucedido? ¿O estabas deambulando, perdido, tratando de encontrar una salida al caos que creaste? No sabía qué sentiría cuando la volviera a ver. ¿El odio seguía ahí? ¿La decepción? ¿O fue simplemente la indiferencia que se hizo cargo, borrando cualquier rastro de lo que alguna vez existió entre ellos? Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, todo parecía igual. Las luces estaban encendidas, como siempre. La fachada seguía siendo la misma. Pero para Thomas, ese lugar ya no era el mismo. Era solo una estructura vacía, un eco del pasado. Pagó al conductor, salió y se quedó en la acera unos segundos antes de finalmente subir. Cuando abrió la puerta, encontró a Emma sentada en el sofá, acurrucada, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos rojos e hinchados. Su rostro se iluminó con un alivio momentáneo al verlo, como si todavía hubiera una posibilidad, como si su presencia significara que algo podía arreglarse. Pero Tomás no dijo nada. Simplemente caminó lentamente por la habitación, como si observara ese espacio por primera vez. Vio los marcos de los cuadros en los estantes, los recuerdos enmarcados que ahora parecían tan lejanos. Cada foto contaba una historia, pero ninguna mostraba lo que pasaba detrás. Emma se levantó vacilante y dio un paso hacia él. La voz era baja, temblorosa. Tomás, pensé que no ibas a volver. Él la miró, finalmente la miró de verdad y se dio cuenta de que ya no se sentía enojado. Pero tampoco sentía amor. Era un extraño vacío, una amarga aceptación de la realidad. No sé por qué volví. Parpadeó un par de veces, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero nada de lo que dijera ahora cambiaría lo que había sucedido. Aún así, lo intentó. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que destruí todo. Pero quería que supieras que me arrepiento. Tomás dejó escapar un largo suspiro y se pasó una mano por la cara. ¿Te arrepientes, Emma? ¿De qué te arrepientes exactamente? ¿Qué hiciste, o ser atrapado? Ella tembló y cerró los ojos por un momento. Todo. De cada elección equivocada. De haberlo perdido todo. De haberte lastimado. Él se rió sin humor, sacudiendo la cabeza. ¿Quieres saber qué es peor? Es solo que incluso después de todo, no puedo sentir lástima por ti. Ni siquiera puedo odiarte como debería. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Tomás, por favor, dime qué puedo hacer. Haría cualquier cosa para cambiar eso. Para volver. Dio un paso atrás, como para mantener la distancia. No hay vuelta atrás. No hay solución. Pasé tanto tiempo pensando que nuestro matrimonio era fuerte, que nada podía sacudir lo que habíamos construido. Pero la verdad es que me estaba engañando a mí mismo. Porque mientras yo creía, ustedes ya lo habían desperdiciado todo. Emma apretó sus brazos con más fuerza, como si intentara aferrarse a algo. Quería decírtelo antes. Quería, pero no sabía cómo. Tenía miedo. Tomás resopló con incredulidad. ¿Miedo? ¿Tenías miedo de perderme, pero no tenías miedo de traicionarme? Ella tragó, sin respuesta. Volvió a mirar a su alrededor, sintiendo el peso de esa casa, el peso del pasado, de los recuerdos. Y entonces se dio cuenta de algo. Ya no quería estar allí. Se volvió hacia ella por última vez. Llevarla a casa. Guárdalo todo. No quiero nada más de aquí. Sus ojos se abrieron como platos. Tomás, no. No puedes irte así. Esbozó una media sonrisa triste. Puedo. Y lo haré. Ella intentó abrazarlo, pero él se alejó. Pasé demasiado tiempo viviendo una mentira. Ahora solo quiero encontrar algo real. Y dicho esto, dio media vuelta y se fue, sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final y Tomás supo, en ese momento, que nunca regresaría. La noche todavía era fría, pero por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin sentir el peso aplastante de la traición en su pecho.
No sabía lo que le deparaba el futuro. Pero sabía que a partir de ese momento era libre. Thomas siguió adelante, sin mirar atrás, dejando atrás no solo un hogar, sino un pasado que ya no le pertenecía. El frío de la mañana le cortó la piel, pero dentro de él, algo había cambiado. El peso que había cargado sobre sus hombros durante tanto tiempo comenzó a disiparse, dando paso a una sensación que no esperaba sentir tan pronto: alivio. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin sentir la aplastante presión de lo que era. Lo que quedaba ahora era solo un vacío, pero un vacío diferente. No uno que asfixia y corroe, sino un espacio abierto, esperando ser llenado por algo nuevo. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Emma intentó contactarlo innumerables veces, pero él ignoró cada llamada, cada mensaje, cada intento desesperado de redención. Sabía que no había nada más que decir. Sabía que cualquier palabra pronunciada ahora sería solo un intento patético de justificar lo injustificable. No quería justificaciones. No quería parches para algo que ya estaba destruido. Quería distancia. Los trámites del divorcio fueron rápidos. Thomas no quería alargar el proceso, solo quería irse lo más rápido posible. Firmó todo sin dudarlo, sin siquiera sentir el peso de las frías palabras que definieron legalmente el fin del matrimonio. Para Emma, esto fue un shock. Esperaba resistencia, esperaba alguna reacción, cualquier cosa que indicara que todavía había esperanza. Pero no lo hubo. Su silencio fue la respuesta más brutal que pudo haber recibido. Ella permaneció en la casa que alguna vez fue suya. Al principio, trató de aferrarse a la rutina, de fingir que las cosas todavía podían volver a la normalidad de algún modo. Pero la verdad fue cruel. Cada habitación de ese lugar gritaba el nombre de Thomas. Cada espacio vacío era un recordatorio de su ausencia, de lo que ella había perdido. El mundo que la rodeaba empezó a desmoronarse de una forma que no esperaba. Los amigos en común comenzaron a alejarse. Los compañeros de trabajo la miraban de manera diferente. La mirada de admiración que siempre recibía se convirtió en un juicio silencioso. Y luego vino la peor parte. El amante, aquel por quien lo había arriesgado todo, aquel por quien destruyó su matrimonio, seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Él no estaba allí para ayudarla a soportar la peor parte de las consecuencias. No estaba allí para abrazarla cuando todo se vino abajo. Desapareció, como si lo que pasó entre ellos nunca hubiera existido. Para él, ella no era más que un error momentáneo, una distracción pasajera. Para Emma, fue la amarga comprensión de que lo había perdido todo por alguien a quien nunca le importó realmente. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Thomas no miró hacia atrás. No intentó averiguar qué le pasó. No porque no le importara, sino porque no quería cargar con el peso de la vida que Emma eligió para sí misma. Estaba concentrado en algo nuevo. Se dedicó a su trabajo, pero esta vez, no como una vía de escape. Finalmente entendió que su vida no tenía por qué girar en torno al pasado. Y entonces, inesperadamente, la vida le trajo a alguien nuevo. No fue planeado, no fue forzado. Sucedió de forma natural, sin prisas. Alguien que no cargara con los fantasmas de un matrimonio destruido. Alguien que lo mirara no con culpa o pesadez, sino con curiosidad genuina, con verdadero interés. Y por primera vez en mucho tiempo, Thomas se permitió sentir. Se permitió creer que podría haber algo después del dolor, después de la decepción, después de la traición. Emma, por otro lado, nunca pudo escapar por completo de la sombra de lo que hizo. Tu vida se ha convertido en un recordatorio constante de tus elecciones. La traición que alguna vez había sido su secreto ahora era su marca. Su nombre estaba asociado con la vergüenza, la culpa, el arrepentimiento. Intentó seguir adelante, pero descubrió que hacerlo sola era mucho más difícil de lo que imaginaba. El destino de cada uno siguió caminos opuestos. Thomas encontró paz donde Emma encontró soledad. Él reconstruyó su vida y ella quedó atrapada entre los escombros de la que él destruyó. Y así, la historia llegó a su fin. La traición siempre pasa factura. Algunas personas pagan con el corazón roto. Otros, con la eterna soledad. Pero al final, la verdad siempre encuentra la manera de revelarse.
Ahora quiero saber qué pensaste de esta historia. ¿Cuál fue la parte que más te impactó? Comenta tu opinión, quiero saber qué piensas sobre este resultado. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y recuerda, este canal nunca romantiza la traición. La traición destruye vidas y siempre siguen consecuencias. Hasta la próxima.